Hola mis amados y bendiciones, Pastor Orlando contigo a esta hora, The Statement Show. Y en estos días, sin duda, algunos nos han escrito diciéndonos, Pastor, ¿cuál sería el approach o el acercamiento que le debemos hacer a este tema de la guerra en conjunto como aliados Estados Unidos e Israel frente a Irán y toda esta historia que amarra este conflicto y que hay que verla en perspectiva, hay que verlo en un contexto mucho mayor a simplemente una agresión de una nación contra otra o cualquier división política que esto puede generar localmente entre demócratas y republicanos y entre aquellos que son pro guerra y otros que son en contra de cualquier tipo de acción bélica. Sea cual sea el asunto del contexto histórico, Irán no tan solo lo que formalmente era la nación iraní en los tiempos bíblicos, como en historia reciente, siempre ha estado ligado a acciones de soporte a movimientos y células o distintos tipos de agresiones terroristas a naciones vecinas en el Medio Oriente, como también históricamente, probado históricamente contra los Estados Unidos y los americanos de la nación norteamericana, donde han muerto miles de personas a manos de estas agendas terroristas soportadas económicamente por Irán, inclusive en el más reciente conflicto que nos llevó el mundo a observar de manera atroz la muerte de israelíes en aquel festival en octubre 8 que trajo una secuela junto de esta batalla de secuestros por un largo tiempo por el grupo Hamas y que hoy día sigue siendo centro de discusión lo que es el conflicto en la Franja de Gaza. Pero todo ese contexto, ¿verdad? Y inclusive Irán dando soporte a diferentes gobiernos de totalitarismo, todos estos gobiernos que están ligados a una dictadura, si lo podemos llamar de esa manera, de gobiernos opresivos, destructivos, que son capaces de matar a la gente en las calles simplemente si tú protestas, que es el caso de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, y lo que hemos visto recientemente de manera atroz por parte de Irán, donde han matado en un solo evento sobre 10.000 manifestantes y recientemente casi 20.000 manifestantes. Estamos hablando de un asesinato a mansalva de aquellos que se oponen a un gobierno, particularmente a un gobierno religioso, que es el que se mantiene en el área de Irán. Dicho eso, ¿cuál es la perspectiva de la iglesia aquí en su pequeño mundo, a la distancia de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Teniendo familiares que están yendo al conflicto bélico en tierra, en mar o en el aire, y que, como sabemos, muchos de nuestros familiares han sido activados a este conflicto bélico y la batalla local, si esto beneficia a la nación americana o no, siguen siendo debates y seguirán siendo debates políticos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cuando las naciones tiemblan, este es mi mensaje para ti, amigo y mi amiga, el reino de Dios permanece. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mateo 24, Jesús predijo la destrucción del templo y en ese contexto dio unas palabras que hasta el día de hoy resuenan. Sobre todo el verso 6 de ese capítulo 24 de Mateo, encontramos referencia en Marcos 13, en Lucas 21, pero para efectos del tiempo, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, lo que Jesús está diciendo, mira que todas estas noticias no te turben, no te hagan paralizarte, porque es necesario que todo esto acontezca. Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Y dice, y porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto acontecerá como principio de dolores. Así que si esa es la perspectiva que nos da y luego usted lee completamente el capítulo 24, es revelador. Porque definitivamente el Señor viene por su pueblo y nuestra redención está cerca, pero no porque ocurran eventos como este, inmediatamente usted va a correr y va a decir, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de hacer o tal o cual cosa, porque el Señor viene y se acabó y este es el fin.
hay muchas cosas que todavía no será el fin, pero son parte de este proceso. Daniel 2:44 interpreta un sueño que tiene Nabucodonosor. Hay una estatua, hay una serie de elementos, de metales, hay una serie de partes del cuerpo y mezclas de metales y de clay, como se identifica en inglés, como parte de los pies, y habla de los reinos de Babilonia, el reino medo-persa, el reino Grecia, también como parte de los brazos de esa estatua, y luego en la cintura habla un poco del reino de Roma y las piernas, ¿verdad? Como el reino de Roma, el reino del este, el reino del oeste, etcétera, etcétera. Hay una mezcla de estos en el tiempo y esto tiene una interpretación escatológica. Los eruditos bíblicos le han dado diferentes interpretaciones. Hay una parte en particular de ese capítulo número 2, verso 44 en específico, luego usted lo lee con calma, esa es su asignación. Dice, y en los días de estos reyes, o sea, de estos reinos, todos los que gobiernan en esas direcciones, de estos gobiernos que han tenido algún tipo de influencia, no tan solo local, sino con trascendencia global. Dice, reyes, en los días de estos reyes, o sea, de sus gobiernos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Y entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así que fíjese cómo esta proyección hacia el futuro identifica unos reinos que luego han venido identificándose por efectos de lo que significa los pesos de los metales y la fuerza de estos metales. Ha sido interpretada como reinos que unos son más fuertes que otros u otros son más fuertes desde la perspectiva de cuánto pesan, o sea, de cuán influyentes son en los diferentes momentos de la historia, y otros han interpretado el asunto de la dureza de los metales como cuán cruda es su influencia y opresión sobre las naciones y sobre los pueblos. Así que, sea cual sea, realmente estas interpretaciones, lo que estamos mirando es la realidad de ciertas naciones influenciando globalmente, oprimiendo, y otras respondiendo. En este caso particular involucra muchos viendo a Israel siendo defendido por una nación poderosísima con armamento militar mucho más efectivo que estas naciones opresoras, que es el caso de Estados Unidos, aliándose con Israel. Desde luego, es importante destacar que hay un reino que va por encima de todos estos reinos, que no es el reino de esta tierra, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en medio de todas las cosas que están viviéndose, en medio de todas estas crisis, anuncios, guerras, rumores de guerra, el Salmo 46 nos recuerda algo poderoso y dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Qué poderoso, porque dice el verso 1 y 2, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, vea el consejo, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vea el anuncio bíblico de esperanza. Así que cuando uno descubre eso, las guerras no sorprenden a Dios. Jesús dijo, oiréis de guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y dice, las guerras, amado, no son señales automáticas del fin, son evidencia de un mundo que está caído. La ansiedad escatológica no debe reemplazar la esperanza escatológica. La interpretación del final de los tiempos, según Jesús le reveló a Juan en la isla de Patmos. Mire, no vivimos en pánico profético, sino en expectativa redentora. Escuche, Dios sigue gobernando sobre los imperios. El libro de Daniel, y los imperios suben y bajan. Pero el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Mire, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, todos parecían invencibles, pero cayeron.
Hoy día, ¿cuáles son los reinos que están en la palestra pública, en los titulares? Estados Unidos, Israel, Irán y todas estas otras potencias globales. Está China, está Rusia, etcétera. Pero ningún imperio de esta tierra es eterno. Mire, la verdad central sobre esto es que la geopolítica nunca desplaza la soberanía bíblica. Sí, ¿cuál es el enfoque profético en este tiempo? No es el caos. No, es Cristo. Escúcheme, es Cristo. En Apocalipsis el clímax no es la guerra, es la victoria del Cordero en medio de los tiempos. Y el error común que a veces cometemos en este tiempo es fijarse en las interpretaciones de Gog, de Magog, si son reinos del norte dominando y entonces después la venida de Cristo, fijarse en el Armagedón apocalíptico o fijarse simplemente en los titulares y entrar en pánico. ¿Cuál es el enfoque bíblico para nuestros días? Oiga, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de Cristo. Nosotros vamos a vencer. El anuncio para los creyentes, los seguidores de Jesús, es que vamos a vencer, nuestra redención se acerca y cuando Cristo venga nos va a llevar y vamos a reinar en esta tierra con nuestro Señor y Salvador. Y todas las naciones tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo debemos responder en nuestro tiempo con nuestros postings en internet, con nuestras reacciones en las redes sociales? Oiga, hay que orar, una oración intercesora por las naciones. Hay que tener como nunca antes una agenda evangelizadora urgente, porque el mensaje del evangelio y de esperanza en medio del caos tiene que ser predicado. Tiene que orar para que haya paz en medio del caos. La verdadera paz que solamente el Señor da, no los tratados ni los boards de paz que puedan levantarse en el tiempo que vivimos en estos días. Y hay que tener discernimiento sin sensacionalismo. Échale mano a eso, discernimiento sin sensacionalismo. Así que, ¿cuál es mi conclusión pastoral en esta conversación breve? Las guerras son parte del dolor del mundo, pero el reino de Dios no tiembla, no se intimida. Cuando las naciones tiemblan, el pueblo de Dios no especula, no entra en pánico, no entra a dar fechas de regreso de Cristo, simplemente permanece firme. Vamos a mantenernos firmes confiando en el Dios Todopoderoso, respondiendo de la manera correcta, siendo iglesia en medio de los tiempos del fin, pero siendo una iglesia de esperanza, de transformación, de vida, que traiga bendición a las naciones. Mis amados, seguimos orando por todos los familiares en este conflicto bélico. Seguimos orando para que los objetivos sean cumplidos, se pierda la menor cantidad de vidas en estos conflictos, que es inevitable que gente muera, pero que oremos por aquellos que están en eminencia, tomando decisiones que sean sabias y acorde con los tiempos que el Señor ya anunció. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir por encima de todo. Señor, hablo tu paz. Confianza total en tu propósito, en lo que tú has anunciado, en lo que tú has declarado. Que no falte ningún bien, tu protección y tu gracia sobre todas nuestras tropas en diferentes escenarios donde se está llevando a cabo este conflicto bélico. Oramos por cada nación involucrada en este conflicto, por los inocentes, por las viudas, por los huérfanos, por los indefensos. Y hablamos sabiduría, gracia, favor y sobre todo que establezcas tu reino, Señor. Y mientras tanto, la iglesia dice, ven Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hablamos paz, confianza y hacemos nuestras tus palabras. Que no se turba nuestro corazón ni tenemos miedo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo. Soy el pastor Orlando Torres y he hablado en estos minutos para que mi gente piense. Un abrazo fuerte.